Buenas tardes, licenciada. Nosotros vamos a presentar nuestro proyecto. Los integrantes somos Dino Chura Jiménez, Jenny Esther Flores Guzmán, Noelia Justiniano y Pepe. Siguiente. Nuestro proyecto es la nutrición escolar como ventaja para el desarrollo intelectual de los estudiantes del primer curso del cuarto de la unidad educativa 16 de julio del distrito 6 de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y del estado. Introducción. La nutrición saludable debe ser parte de la vida. Los niños en edad escolar crecen lenta pero continuamente y es muy importante que reciban la cantidad y calidad de nutrientes. El estado nutricional en condiciones normales es el resultante del balance entre lo consumido y lo requerido en las comidas diarias. Características de la institución. La unidad educativa 16 de julio está ubicada en el distrito 6 de la ciudad de Santa Cruz. Es turno tarde del nivel inicial primaria. Planteamiento del problema. Descripción del problema. En primer lugar, la importancia de los micronutrientes y macronutrientes para el intelecto. Segundo lugar, el desarrollo del aprendizaje y enseñanza. Tercer lugar, padres comprometidos con los estudiantes en el rol que cumple el estudiante en la sociedad. Cuarto lugar, participación de padres y profesores de la unidad educativa 16 de julio. Siguiente. Antecedentes. Hábitos nutricionales en cada etapa para el aprendizaje. Introducir de forma mesurada a instaurar la nutrición. Medios de información influyen en la compra de productos con criterios de nutrición. Enfermedades al consumir alimentos no adecuados. El proceso nutricional determinará para la enseñanza y aprendizaje. Objetivo del proyecto. Objetivo general. Determinar una nutrición óptima para el desarrollo del rendimiento escolar mediante una elección adecuada de los alimentos con el apoyo de actividades educativas de nutrición y la enseñanza alimentaria a los padres de familia del Colegio 16 de Julio del Departamento de Santa Cruz del Estado Plurinacional de Bolivia. Objetivo específico. Establecer de forma determinada la participación del profesor en la enseñanza y el aprendizaje de nutrición escolar para el establecimiento del rendimiento escolar de los estudiantes de la unidad educativa 16 de julio. Conocer la percepción que tienen los padres de familia acerca de la alimentación para enseñarles mediante actividades educativa, una nutrición óptima y así sus hijos puedan desarrollar su inteligencia en sus actividades escolares. Desarrollar criterios de elección de alimentos para proporcionar a los estudiantes nutrientes esenciales en el desarrollo de su capacidad intelectual en la unidad educativa 16 de julio. Marco histórico. Los nutrientes son sustancias dentro del alimento. La nutrición avanza en las distintas épocas de acuerdo a las mejoras y cambios de consumo de alimentos. Alimentación Bolivia 1988. Déficit nutricional del 1867. Desnutrición más en valles y altiplano. Llanos de nutrición aguda.
Nutrición boliviana 2003. El 26.5% de nutrición en niños menores de 5 años. Agenda Patriótica 2025 y Desarrollo Sostenible 2030. Soberanía alimentaria, hambre cero. Programas multisectoriales. Nutrición Bolivia 2012. De nutrición en niños menores de 5 años del 18%. Área rural 25.3% y urbana 14.2%. Marco teórico conceptual. Agua. Componente del cuerpo del 60%, esencial para el cuerpo, no se dirige, regula la temperatura, fibra y dieta, absorción glucosa, la verdura, hortalizas, frutas y cereales. Alimento, necesidad biológica, plásticos reguladores energéticos, los nutrientes como reservas corporales, carbohidratos, monosacáridos, polisacáridos. Lípidos. Reserva energética del 13% hombre y 25% en mujeres. Suministran energía, comienza en la masticación hasta el intestino. Proteína y aminoácidos, energía y crecimiento. Otros nutrientes. Minerales, calcio y fósforo y vitaminas. Localización, población y muestra espacial. Unidad educativa 16 de julio. Temporal. Julio a noviembre de 2022. Sustantiva. Ámbito educativo. Población. Unidad educativa 16 de julio. Turno tarde. Nivel primario. Muestra. Nivel primario. Curso primero B de primaria. Organigrama del proyecto. Elaboración desde el mes de junio a mayo. La ejecución del proyecto desde el mes de julio a noviembre. Sí. Bien. Cronograma de actividades de los estudiantes. Vamos a hacer una actividad, la actividad número 1, que es la alimentación y nutrición. Es decir, que vamos a relacionar a los estudiantes donde van a tomar conciencia sobre los propios hábitos que tienen de alimentación y nutrición y las consecuencias de su manera de actuar. Una autoevaluación de mis hábitos como alimentación y nutrición. Entonces, ¿qué van a hacer ellos? Van a relacionar de acuerdo a una pequeña encuesta que deben redondear con un círculo respondiendo a las siguientes preguntas con ayuda de la profesora. La primera actividad que se va a realizar. La segunda actividad es reconoce los hábitos de alimentación y nutrición. Es muy importante que los niños aprendan a reconocer los buenos hábitos de alimentación y nutrición como estrategias y medios adecuados para la prevención de enfermedades a partir de un buen estado de salud. Es decir, que se les va a explicar a los niños cómo ellos van a reconocer cuáles son los buenos hábitos de alimentación, es decir, no comer pastillas, no comer dulce, que en gran cantidad. Entonces, una alimentación completa y variada, adecuada y suficiente permite que el organismo funcione con normalidad. Es decir, que cubra por un lado las necesidades básicas y por otro lado reduce el riesgo de enfermedades a ciertos trastornos alimenticios, como la anorexia, bulimia, obesidad, entre otros. Van a hacer una comparación, cuál es alimentación y cuál es nutrición, ¿sí? Entonces ahí se le va a explicar a los niños cuáles son los alimentos y cuáles son los alimentos que sí son nutrientes para nuestro cuerpo, ¿ya? Va a elaborar un cuadro comparativo con ayuda de la maestra, con un dibujo que exprese gráficamente la diferencia. Entonces vamos a graficar, vamos a dibujar
un cuadro donde vamos a explicar la alimentación y qué es la nutrición. Tercera actividad, conocer la diferencia entre alimentación y nutrición. Entonces debemos desarrollar en los estudiantes el conocimiento de la diferencia entre alimento y nutriente. Es un factor importante para la toma de conciencia de elaborar un esquema de alimentación y nutrición variado y completo. Por ejemplo, aquí hay un esquema donde vamos a explicarle primero qué es importante consumir agua como la base principal, cuánto de grasas y aceite, cuánto de minerales, cuánto de proteína, cuánto de glúcidos o hidratos de carbono y cuánto de vitamina debe estar compuesto. Además de minerales, proteínas y otras formas de lo que ellos deben consumir en el momento de su alimentación. De no solamente convertirse de un simple alimento, sino a un alimento que sea nutriente para su cuerpo y lo necesario. En la actividad 4 es conocer las propiedades alimenticias de los alimentos envasados. Entonces debemos también trabajar en ello. ¿Qué alimentos, cómo se envasan? Es decir, aquí es importante saber esta parte. El reconocimiento de las propiedades de los alimentos que compramos envasados se constituyen en un factor indispensable al momento del armado del esquema de alimentación y nutrición. Muchas veces los padres no manejan esta información, por lo que ponerla en conocimiento de los alumnos se transforma en una herramienta de educación y una toma de conciencia de toda la familia. Es decir, que deben saber cuándo se vence, qué ingredientes, qué contenido calórico, sus valores energéticos, si tiene vitaminas, si tiene minerales, si tiene proteínas, y hasta cuándo va a ser su duración o conservación. En la actividad, para eso, vamos a desarrollar estas preguntitas junto con la maestra. ¿Por qué es importante saber la fecha? Y ahí los niños van a ir respondiendo por qué es importante saber la fecha de vencimiento de un producto. ¿Por qué es importante el envase aparezca la información nutricional? ¿Por qué? Entonces le vamos a preguntar, ¿por qué es importante que aparezca ya los alimentos que nutren? Entonces ahí también se le explicará. Y la 3, ellos explicarán qué debemos hacer en el envase, si el envase está roto o abollado, ¿sí? Que deben botarlo, que ya no deben consumirlo, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Le preguntaremos a los niños qué es lo que deben hacer con esos envases. Entonces, ahí va a desarrollar su actividad. Actividad número 5, higiene en la manipulación de alimentos. Entonces, es muy importante. La higiene en la manipulación de alimentos es una herramienta significativa para la prevención de enfermedades. Generar en los alumnos la importancia de este aspecto relacionado con la alimentación los convierte en agentes multiplicadores, ¿sí? Entonces vamos a empezar con una encuestita también que dice, una pregunta de ella, dice, las personas que van a manipular los alimentos deben lavar sus manos antes de hacerlo. Entonces vamos a ir preguntando, ¿es importante que laven sus manitos antes de cocinar, antes de entregar alguna fruta? Le preguntaremos a los niños. Entonces, también otra pregunta dice, en la cocina, los estantes, alacena, electrodomésticos, recipientes, losas, ¿están limpios y libres de contaminación? Se debe limpiarlo y los niños irán respondiendo. Y con ayuda de la maestra, entonces irán entendiendo todas las actividades que se va a realizar sobre el buen aseo y la higiene que debe tener al manipular cada uno de los alimentos que ellos consumen. Actividad número 6. Estrategias de prevención de enfermedades en la manipulación. Entonces, la higiene en la manipulación de alimentos es una herramienta significativa para la prevención de enfermedades. Generar en los alumnos la importancia de este aspecto relacionado con la alimentación los convierte en agentes multiplicadores de concientización en la familia y en la sociedad. Mantenga la limpieza. Entonces debemos enseñar primero al niño que debe mantener la limpieza. Lávese las manos antes y después de preparar los alimentos. Y durante también de la preparación. Debemos enseñar separar alimentos crudos y cocidos. Separe los alimentos crudos de los alimentos cocidos y de los listos para comer. Entonces, ahí le vamos a explicar cuáles son los alimentos crudos
cuáles son los alimentos cocidos y cuáles son los listos que ya deben comer. No tienen necesidad de hacerlos cocer. Cocine completamente los alimentos, especialmente carne, pollo, huevo y pescado. Entonces, deben comer carne cocida, huevo y pollo y pescado también cocido. Entonces, debe pasar por el fritado, ¿sí? O por el hervor. Entonces, ahí le vamos a explicar a ellos también que deben tener una cocción para poder ingerir. Mantengan los alimentos a una temperatura. No dejen los alimentos cocidos a temperatura ambiente por más de 2 horas. Entonces debemos enseñar que cuando uno abre algún alimento, pela una manzana, alguna fruta, que no dejemos dejarlo más de 2 horas, ¿sí? Porque estos se llenan de bacterias. Entonces le vamos a ir explicando a los niños de esa forma. Otra actividad que se va a realizar en el proyecto es conocer los nutrientes que aportan cada alimento. ¿Cómo va a ser el aporte de cada uno de estos nutrientes? El conocimiento de diferentes nutrientes que aporta cada alimento a nuestro cuerpo y de su presencia en los distintos alimentos ayuda a elaborar un esquema de alimentación y nutrición variado y completo. Entonces, ¿cómo es lo que tienen que consumir para una nutrición buena? ¿Sí? Entonces, ahí están los alimentos que deben consumir. Y estos podemos hacerlo con colores para que ellos puedan identificar de la mejor manera. Como ser, los grupos naranjas son los cereales, arroz, avena, maíz, trigo y todos sus derivados. En los grupos verdes le vamos a decir que son las legumbres secas, arvejas, garbanzos, lentejas, que son fuentes de hidratos de carbono. Entonces, amarillito vamos a decir verde, que son las verduras y frutas, incluyen todos los vegetales y todas las frutas comestibles. Entonces, ahí nos proporcionan fibras, vitaminas y minerales. Los grupos que están con rojito, y así vamos a ir explicándolo, leche y sus derivados nos ofrecen proteínas de alto valor y son fuente principal de calcio. Entonces, ahí vamos a decir, los que están con café son las carnes y huevos, incluyen todas las carnes, y que son vísceras de aves, de frutos de mar, que nos ofrecen proteínas. Entonces, así lo vamos a ir clasificando por colorcitos para que ellos puedan identificar. Otra actividad, los estudiantes deben a reconocer los buenos hábitos de alimentación y nutrición. Es importante que los niños aprendan a reconocer cuáles son los buenos hábitos de alimentación, cuándo deben alimentarse, ¿sí? Y qué alimentos consumir para que sean estos nutrientes, como estrategias y medios adecuados para la prevención de enfermedades a partir de un buen estado. Entonces, ahí con un semáforo vamos a ir diciendo, si pinta de rojo es porque es bueno para los alimentos que afectan tu salud, ¿sí? Si es una hamburguesita, entonces ellos van a pintar de rojo el semáforo. Amarillo para los alimentos que no debes consumir todos los días, es decir, como azúcares o dulces que no se deben consumir, que son buenos, ¿sí? Que aportan también carbohidratos a nuestro cuerpo, entonces, pero que no se deben consumir diariamente. Y verde para los alimentos que es saludable consumir. Entonces, ahorita como son frutas, debemos pintar el semáforo de verde, porque son alimentos saludables. Y así vamos explicándole a los niños. En la actividad 9, vamos a enseñar alimentación y nutrición a través del juego. Vamos a hacerle adivinanzas también a los niñitos, algunas adivinanzas para que ellos recuerden qué es lo bueno para la alimentación. Las adivinanzas son dichos populares en los que de una manera encubierta se describe algo para que sea adivinado por pasatiempo. Son juegos infantiles de ingenio que tienen como objetivo entretener y divertir a los niños, pero además contribuyen al aprendizaje, la enseñanza de un nuevo vocabulario y la nueva difusión de tradición. Entonces aquí le vamos a enseñar a los niños cuál es la importancia de una buena nutrición. En este caso hay una pequeña adivinanza que dice, agrio es su sabor, bastante dura su piel, y si lo quieres tomar, tendrás que estrujarlo bien. Entonces ahí él va a decir, ¿será que será la sandía? ¿Será que será la frutilla? ¿O será el limón? Entonces él responderá, ¿no? De acuerdo a sus conocimientos, ya la solución sería el limón, ¿sí?
Actividad 10, mediante la poesía también hacemos que el estudiante pueda reconocer qué buenos hábitos de alimentación existen. La poesía también capta la atención rápidamente de estos estudiantes de nivel inicial y por sus rimas, además contribuyen al aprendizaje y enseñanza de un nuevo vocabulario y la difusión de las tradiciones. Es decir, aquí hay uno, se mató un tomate, ¡ay, qué disparate! Se mató un tomate, ¿quién les cuente? Se arrojó de la fuente sobre la ensalada. Entonces, ellos van a ir aprendiendo cada uno de estos hábitos de acuerdo a esta rima que se propone aquí como la que se mató un tomate. Bien, paso al compañero, por favor. Una vez, que hemos desarrollado actividades en la escuela que dependen de los profesores, otra de las actividades que se tienen que realizar es en los hogares, ¿no? En la casa de los estudiantes, ¿no? Y tendríamos como actividad número 1 alimentación adecuada y recomendada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que los alimentos tienen macronutrientes y micronutrientes de que hacen que su organismo pueda recibirlo y pueda procesarlo. ¿Para qué? Para que los estudiantes puedan elevar y desarrollar su nivel intelectual. Siguiente. Actividad número 2. Como actividad número 2 tenemos grupos de alimentos, ¿no? Tiene que ser una dieta completa, variada y suficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir, digamos, cuando hablamos de completa, ¿no? Que cuando nosotros, en este sentido, cuando nosotros hacemos, la madre de familia hace un almuerzo, tiene que poseer o tener los alimentos, los nutrientes que cada alimento, que esa ración lo precisa, ¿no? Variado, ¿no? O sea, si hacemos una cosa, un día lunes hacemos una sola cosa, el día martes tendríamos que hacer otro tipo de comida, ¿no? Y suficiente, que se debe comer la cantidad suficiente, ¿no? No exagerar, ¿no? Las porciones adecuadas, ¿no? Las cantidades adecuadas de cada cereal, cada hortaliza, y eso, de hacerlo en forma adecuada, ¿no? O sea, las cantidades precisas, tampoco exagerar, ¿no? Porque ahí llegaríamos a engordar, ¿no? Siguiente. Como tercera actividad, tenemos cómo debe ser la alimentación del estudiante en edad escolar. ¿Qué tiene que preparar la madre para el desayuno cuando el niño se va a la escuela, ¿no? No solamente tiene que ser pan con pilpún, ¿no? Sino también tiene que la madre de familia elegir los alimentos para poder combinarlos y así el niño puede ingresar a las aulas escolares y desarrollar su intelecto, ¿no? Aquí tenemos como características de desarrollo y crecimiento escolar, ¿no? Tenemos las biológicas, que el niño va, a medida que va creciendo, va incrementando su peso, ¿no? La psicológica se refiere que es donde hacen lo correcto y deben hacer las cosas por igual, ¿no? Y las sociales comienzan a los 6 a los 12 años. Entonces, en la actividad 3, cuando hablamos de alimentación escolar, es de que el niño, si está en el turno de la mañana, debe consumir aquellas cosas que precisan, ¿no? Igual si va por la tarde, ¿no? Entonces nos tocaría la actividad número 4, enfermedades transmitidas por alimentos. Debemos tomar en cuenta nosotros que debemos tener cuidado, los padres deben tener cuidado en no comer, digamos, alimentos contagiados, ¿no? Es por eso que se precisa lavarlos, ¿no?
lavarlo y cocerlo, ¿no? Porque mejor es lavarlo y cocerlo que comerlos crudos, ¿no? O si lo vamos a comer crudo, tomar en cuenta desinfectarlo, ¿no? Para que así no afecten el organismo del estudiante, ¿no? Otra actividad. Tendremos la actividad número 5, ¿no? Guía de verificación sanitaria. ¿A qué se refiere esto, no? Hay alimentos que son de alto riesgo, ¿no? Y hay que tener cuidado con estas cosas, ¿no? También hay alimentos de bajo riesgo, ¿no? Son aquellos que permanecen estables a temperatura ambiente y no se echan a perder a menos que su manipulación sea incorrecta, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando hablamos de la leche, ¿no? Es preciso congelarla, ¿no? Porque si la tenemos a la intemperie o sin congelarla se puede echar a perder, ¿no? Ahí estaríamos hablando de alimentos de alto riesgo, ¿no? Porque los componentes que tienen se echan a perder, ¿no? Hay alimentos también que sin necesidad de congelarlos se conservan, ¿no? Entonces hay que tratar de elegir la forma de cómo conservarlos los alimentos, ¿no? Y si tenemos una heladera o un freezer, entonces tratar de conservarlos, ¿no? Siguiente. Tendremos la actividad número 6, manejo higiénico del alimento. ¿Por qué es tan importante, digamos, que los padres de familia sepan manejar los alimentos, ¿no? Es porque al momento de estar en el proceso de elaboración de los alimentos, debemos lavar nuestras manos, ¿no? Mantenerlas limpias, ¿no? Y los recipientes, ¿no? Tratar de usar lavandina para desinfectarlos, ¿no? Porque a veces hay insectos que por la noche pueden contaminar los utensilios de cocina. Ah, y es muy importante también comer las cosas cocidas, no crudas, ¿no? Tampoco guardarlas, ¿no? Y al día siguiente calentarlo y comerlo, ¿no? Pasaríamos a la actividad número 7. Bueno, eso serían las 6 actividades que se pueden desarrollar para que los padres de familia tengan más conocimiento de cómo debe ser la alimentación escolar de sus hijos, ¿no? Como tareas responsables tenemos estas actividades se van a desarrollar en la unidad educativa, ¿no? La primera parte que se expuso es la que van a llevar a cabo los profesores y la segunda parte es los padres de familia mediante la junta escolar. En este caso, la responsabilidad los responsables estarían a cargo la dirección escolar, padre, familia y junta escolar. El presupuesto, ¿no? Recursos humanos tenemos la dirección y profesores, que son los únicos que dentro de la estructura orgánica de la unidad educativa de 6 de julio están presentes. Los recursos financieros, hay una asignación que tiene la unidad educativa, entonces eso va a ser factible para poder usarlo en materias didácticos referentes a la alimentación educativa. Y los resultados, ¿no? Una vez finalizadas las actividades que se van a realizar tanto para los niños en la escuela y como para los padres, hay que analizar, ¿no? Los componentes básicos que hemos usado o la metodología que se ha usado para conseguir los objetivos que se han trazado en el proyecto. Siguiente. Como conclusión y recomendación, ¿no? Es muy importante conocer los alimentos. ¿Por qué conocer los alimentos? Porque es sabio y prudente y ordenado mezclarlo, ¿no? La mezcla, ¿no? ¿Por qué? Porque, y a la misma vez los alimentos son necesarios para que para el desarrollo integral físico e intelectual de las personas, no solamente de los niños, sino de todas las personas, ¿no?
Otra cosa que es muy importante, que en nuestro medio tenemos la disponibilidad de los alimentos. Están disponibles los alimentos, solamente es tener un pequeño conocimiento para poder comprar y saber cuáles son los beneficios que traen las vitaminas que contienen cada alimento. Es muy importante que, muy aparte de lo que la honorable alcaldía municipal proporciona el diseño escolar, la responsabilidad de partir de los padres de familia, ¿no? De proporcionar una nutrición óptima a sus hijos. ¿Terminó, compañera? Esa. Gracias, muy amable. Gracias por la atención a la exposición y queremos despedirnos muy gratificantemente. Hasta luego y gracias.